Bienvenidos a La Verdrag, el espacio en el que las minorías se convierten en mayorías. Y esta es la información. 4 de cada 10 hermanas y hermanos migrantes son víctimas de violencia en México. 6 de cada 10 trabajadoras sexuales también han sido víctimas de violencia. Estrenan la primera app de citas para personas con discapacidad. Se llama Tinder Club y te explico cómo funciona. El reflector de hoy se enciende para ver cómo una persona salió del closet como hombre trans con un bello cortometraje. En el diván de Amanda hablaremos de cómo se previene la discriminación y tenemos a la subdirectora de planeación de COPRED. En el show les contaremos la verdad de la Navidad. En Mi Verdrag veremos unos ejemplos de xenofobia. Yo soy Amanda y esta es Mi Verdrag. El próximo 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante y desafortunadamente en su paso por este hermoso país son víctimas de delincuencia organizada. Robo, secuestro express, extorsión e incluso desaparición forzada son algunos de los delitos de los que son víctima 4 de cada 10 personas que atraviesan México en búsqueda del sueño americano. Más del 50% de las personas que se encuentran en esta situación de movilidad y que se desplazan por el país reportaron sentirse inseguras y el 39% aseguró haber sido víctima de un delito. Esto de acuerdo con el informe de la Organización Civil Internacional Rescue Committee. Otros delitos que fueron identificados por organizaciones no gubernamentales mexicanas son agresiones violentas, así como sexuales, violaciones a los derechos humanos. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que busca reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal local para derogar el delito de peligro de contagio. El objetivo de la reforma es eliminar la criminalización de las personas con infecciones de transmisión sexual, principalmente con VIH. La iniciativa modifica los artículos 76, 130 y deroga el 159 del Código Penal del Distrito Federal. En la exposición de motivos del dictamen se indica que los estigmas y el temor relacionados con el VIH continúan en muchas religiones y las prácticas discriminatorias están muy extendidas en los servicios de salud y otros servicios sociales. Ahora será el Pleno de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México quien tendrá que aprobar la derogación de este artículo. 6 de cada 10 trabajadoras sexuales, les repito, 6 de cada 10 trabajadoras sexuales sufren algún tipo de violencia y discriminación. Esta cifra la encabezan las mujeres trans, que son las más violentadas en comparación con las mujeres cisgénero, de acuerdo con la segunda encuesta de trabajo sexual, derechos y no discriminación. La violencia contra las trabajadoras sexuales se manifiesta a través de extorsiones económicas, negar o privar de comida y otros artículos esenciales, detenciones arbitrarias, arresto o encarcelamiento, así como negar o privar el acceso a los servicios de salud o ser objeto de procedimientos de salud coercitivos. Las trabajadoras sexuales también enfrentan violencia en sus lugares de trabajo por parte de su pareja o por integrantes de la familia, así como estar en espacios públicos y por parte de grupos delincuenciales, paramilitares o extremistas religiosos. El 54% de las personas que ejercen el trabajo sexual son mujeres trans, el 40% mujeres cis, el 5% son hombres cis y el 1% son hombres trans. Al iniciar el programa les dije de Tinder Club, pero ¿qué es? Pues se trata de la primera aplicación móvil en todo el mundo que tiene como público objetivo a las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, y les ofrece una serie de iniciativas sociales para enriquecer su red relacional.
La app tiene dos funciones, las citas y los planes. En la sección de citas, el usuario puede encontrar los perfiles de otras personas que el algoritmo ha considerado afines, con la posibilidad de conectar cuando ambas personas tienen un interés en seguir conociéndose. Una vez que hay una conexión, se genera un chat y pueden empezar a hablar o escribirse y así proponer una cita. En cuanto a los planes, dentro de la plataforma se encuentran el ocio de diverso tipo, desde una salida al cine hasta un plan en la bolera o asistir a un partido de fútbol, donde el usuario puede inscribirse y participar libremente. A todos los planes asiste también la figura de un dinamizador por parte de Dinder Club que apoya al grupo y a la actividad. Desafortunadamente esta aplicación aún no está en México, pero esperemos que llegue muy pronto. El reflector de hoy se enciende para ver cómo la creatividad puede ayudarnos a salir del closet. Pues un hermano trans, por medio de un documental animado, le hizo saber a su familia su decisión de ser quien verdaderamente quiere ser. Veamos. La ventaja es que ahora todas las personas que quieran salir del closet como hombres o mujeres trans, pues ahí tienen ya el documental, este corto que pueden enseñarle a sus familiares. Y hoy estoy de plácemes porque tengo dos invitadasas aquí en el diván de Amanda. La primera es Rocío Suárez Hernández, directora del Centro de Apoyo de las Identidades Trans. Hermana, bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Y también tengo a Berenice Vargas Ibáñez, subdirectora de planeación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de aquí de la Ciudad de México, la COPRED. Bienvenida, Berenice. Muchísimas gracias por la invitación. No, de nada. Y vamos a entrar a este tema. Yo lo decía al iniciar el programa, desafortunadamente las hermanas trabajadoras sexuales sufren de discriminación y de violencia. A ti, Rocío, desde el activismo, ¿qué es lo que te llegan? ¿Qué casos son los que más se repiten allá afuera en la calle? Pues déjate contar que el año pasado levantamos una encuesta sobre el tema de trabajo sexual en el contexto del COVID. Y lo que nos dimos cuenta en esta encuesta es cómo impactó el COVID en la vida de las personas trabajadoras sexuales y cómo se evidenció todas aquellas series de retrasos, de falta de políticas públicas que son necesarias para el tema de reconocer y lograr los derechos plenos para las trabajadoras sexuales. Violencia, extorsión, falta de acceso a servicios de salud, entre otras cosas, podemos encontrar con el tema de trabajadoras sexuales. ¿Y qué es lo que ustedes hacen antes de acudir a COPRED, por ejemplo? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se respaldan? ¿Se refuerzan? ¿Qué es el protocolo que tienen ustedes dentro de esta misma población o comunidad? Bueno, nosotras en especial dentro del centro de apoyo
reconocemos que en el caso de las mujeres trans, sobre todo en el caso de mujeres trans trabajadoras sexuales, tenemos dos indicadores. El indicador de México, el segundo país con la mayor cantidad de asesinatos de personas trans. Y cuando se conoce la ocupación de las personas asesinadas, la primera ocupación es el trabajo sexual. Entonces, nosotros lo que hemos instrumentado es un programa que le llamamos Herramientas para la Vida, porque creemos que es necesario responder a la muerte y a la violencia con herramientas para la vida, que son aquellas cosas que podemos acercar para influir en la calidad y en la expectativa de vida de las personas trabajadoras sexuales. Distribuir condones, realizar pruebas de detección, actualmente ofertar el tema del PrEP, el PEP, pero también, desde luego, el tema de acompañar cuando hay situaciones de violación a derechos humanos, ¿no? Cuando es necesario acompañar a alguna hermana, compañera, a un hospital, a una clínica, ¿no? Hacemos este tipo de actividades. ¿Y cuál es el campo de acción que tiene COPRED? Es decir, una vez que ellas llegan ya con ustedes de manera institucional, ¿cuál es el acompañamiento que le dan? ¿Hasta dónde sí pueden influir? ¿Hasta dónde no? Bueno, primero se hace un análisis de cada caso es particular para determinar si es un acto de discriminación o no. De no serlo, pues puede ser justo una violación a otro derecho y corresponde a otras instancias, o puede ser un delito y también corresponde a otras instancias. Si el Consejo determina que sí hay un acto de discriminación, lo primero que se hace es buscar a la parte que está cometiendo este acto de discriminación y tratar de hacer una conciliación, siempre y cuando no haya como otras agresiones que impidan que pues quien ha sido víctima se pueda ver con la persona o la parte agresora. Y lo que se trata es con esta conciliación de reparar el daño del derecho violentado, ¿no? Por ejemplo, en temas de salud, que a lo mejor no le dieron un trato con dignidad o que no le dieron información sobre seguimiento de su estado de salud o estas cosas, entonces se busca que se haga esa reparación y que además no se repita este hecho para ninguna otra persona trabajadora sexual. Si se llega a la conciliación, entonces una vez que se ha cubrido lo que la persona solicita, porque aquí es muy importante saber que hay una solicitud de quien vive el acto de discriminación para reparar el daño, sobre todo que tiene que ver sí con un derecho, pero también con la dignidad de las personas. Si está conforme con lo que se ha establecido, entonces se da por cerrado el expediente. De no ser así, se continúa con un proceso de investigación donde se adquieren pruebas para ver qué fue lo que sucedió y entonces se determina de qué manera se tiene que reparar el daño, ¿no? Ese es un poco como el proceso en cuanto a los temas de denuncia por actos de discriminación que se hacen desde el Consejo. Y sí hay una reparación del daño. Muchas veces lo que se dice de estos organismos es que les faltan dientes o que solo son los comúnmente llamados a misa. Es decir, que queda en la persona si quiere o no quiere hacer esta reparación del daño o no volver a infringir. Sí hay por parte de, sobre todo servidores públicos o de funcionarios públicos, sí hay lo que le llaman normalmente como una voluntad de hacerlo. Sí, en la mayoría de casos sí. La verdad es que algo que hemos visto en el Consejo es que muchos de los actos de discriminación están relacionados con un tema de desinformación y esta carga sociocultural de estereotipos y de prejuicios, ¿no? Aquí es importante decir que cuando se habla de reparación del daño va a depender de cada persona lo que sienta que se acerca más a esa reparación. Por supuesto que un tema de violencia muchas veces dices, no es suficiente con que pidan disculpas, eso a lo mejor no va a sanar la herida que traigo de una violencia sistemática, pero se trata de buscar lo más cercano que ayude a la persona, ¿no? También hay unidades a veces que no es que esté mal, también sucede, a veces piden apoyos o ayudas, una resarcción económica que también sucede, ¿no? No en todos los casos, eso justo va a depender de la persona. Lo que sí hay que contemplar es que hay, digamos, a veces la idea de que todo lo que se pida se va a dar, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, quiero que me pongan un monumento a la mitad de Reforma y que además 5 periódicos pongan mi cara en sus planas. Bueno, eso es también un poco irreal al alcance de lo que puede hacer la institución, pero además no sabemos si en realidad te está reparando el daño, porque pensar en el daño también es pensar en una comunidad, ¿no? Cuando se agrede o transgrede, por ejemplo, a una persona trabajadora sexual, una persona trans, lo que está solicitando no solamente tiene que ver con su persona, sino con una lucha histórica y para las demás compañeras, y que esto no se vuelva a repetir y que no le suceda. Si hay voluntad de las partes, pocas veces son las que no, pero entonces hay otros procedimientos o otras acciones que se hacen desde el Consejo para que esto no se vuelva a repetir o haya, más que decir una sanción, porque tampoco
no queremos apostar a lo punitivo, queremos apostar al cambio cultural, porque si una persona, digamos, es, no sé, encarcelada, pues esa persona quedó ahí, pero la práctica sigue sucediendo en muchos espacios. Entonces, ¿cómo hacemos para que más bien estas prácticas se transformen en todos los ámbitos, ¿no? Sociales, familiares, laborales, educativos, comunitarios, etcétera? Entonces, los mensajes que más bien se tratan de dar, y estos procesos incluyen procesos educativos de capacitación y sensibilización, la reparación que pide la persona, acuerdos, después hacemos también cosas que tienen que ver con enfoque de política pública, cuestiones legislativas, es decir, aunque se atienda un caso, el trabajo del Consejo abarca muchas más líneas que tratan justo pues de atender el tema de discriminación en general. ¿Tienen alguna cifra de cuántas violaciones, en este caso a trabajadoras sexuales, en promedio se dan al año? Sí debe de estar por ahí la cifra en alguno de los reportes. Este año el área de atención puso los números de casos atendidos y cuáles están relacionados a tema de trabajo sexual, pero más que específicamente por trabajo sexual, a veces lo que sucede es que esas atenciones se van por temas de salud o por temas de acceso a la justicia o por temas laborales, ¿no? Porque muchas veces la discriminación sí es por el trabajo que se ejerce, pero el derecho que se está violentando es otro, entonces más bien como que se toma el derecho que ha sido violentado. Incluso es difícil luego identificar, ¿no? Sí. Hay algunos casos que son muy puntuales, por ejemplo, en el caso del trabajo sexual en la Ciudad de México, no está tipificado como una falta cívica, ¿no? Ya desapareció de la Ley de Cultura Cívica desde hace algunos años y sin embargo se encuentra en un limbo jurídico, ¿no? Porque no es una falta cívica, pero tampoco está es un aprobado. trabajo. O sea, ni está regulado ni nada. Esa es una de las demandas que tienen las compañeras, ¿no? De que se reconozca el trabajo sexual como trabajo para que se puedan de esta forma garantizar el acceso a sus derechos. Esa es una parte muy importante. Y justo ya ahí en la Cámara de Diputados, una iniciativa precisamente que ahorita se me viene a la mente, la de María Clemente, que trata un poco, bueno, esa es en la federal, que trata un poco como de reconocer el trabajo sexual. ¿Ustedes como trabajadoras sexuales se sienten representadas en esta iniciativa de María Clemente o sienten que todavía le falta algo? Creemos que para construir estas iniciativas se necesita contar con la voz y la participación de las personas que ejercen el trabajo sexual. Esto lamentablemente no ocurrió, sin embargo, se han generado como otras iniciativas. Básicamente las iniciativas van hacia el tema también de respaldar un juicio de amparo que se interpuso, ¿no? Donde se reconoce el trabajo sexual como trabajo no asalariado. Vamos sobre esa línea de que se reconozca como un trabajo no asalariado el trabajo sexual en la Ciudad de México y que de esta forma se puedan acceder a derechos. Y hablabas sobre el tema de violencia. También vemos el tema de violencia no como un tema de personas, de casos. Creo que también hay que reconocer que la violencia que se vive no son los casos específicos, sino es una violencia sistemática que se da hacia las personas que ejercen el trabajo sexual, séanse mujeres cis, séanse mujeres trans, séanse hombres, porque también hay que hablar, estamos invisibilizando muchas veces a los hombres que ejercen el trabajo sexual y que también existen en la Ciudad de México, ¿no? Que son una minoría, ¿no? Porque la mayoría de las personas que sufren violencia, la mayoría de las hermanas trabajadoras sexuales que sufren violencia son precisamente ustedes la población trans, ¿no? Hace yo unos programas tuve aquí a Norma, una víctima de violencia ácida, una hermana trans, que justo a ella la atacan en el punto, ¿no? O sea, donde ella estaba laborando. Y justo hablando como esta reparación del daño y de la justicia, ¿ustedes sienten que les llega la justicia? No, yo creo que para pensar en el tema de justicia hay que pensar en la garantía integral de los derechos humanos, ¿no? O sea, no hay que pensar solamente en un pedacito, ¿no? Seguridad, salud, sino hay que pensar en un tema integral de derechos humanos. Me parece ahorita importante, por ejemplo, algunas iniciativas que se han generado en la Ciudad de México. Hay una mesa sobre el tema de trabajo sexual. A nivel federal está InMujeres, también trabajan una mesa sobre el tema de trabajo sexual y derechos, que me parece una buena iniciativa para visibilizar y para empezar a sensibilizar a los servidores públicos sobre el tema del trabajo sexual. Pero llegamos tarde, ¿no? O sea, como instituciones llegamos muy tarde a tener estas mesas cuando la realidad es que el trabajo sexual se ha ejercido desde que hay uso de razón.
sí llegamos tarde como instituciones. Sí, como muchos otros temas, creo que sí, pero también decir que hay una ventaja, que hay una voluntad política, que también antes no había, ¿no? Y por eso creo que tampoco se hacían estos espacios de diálogo y de sensibilización y de visibilidad. Hay una disposición también, creo que por muchas de las instituciones y de las personas servidoras públicas a saber de qué se está hablando cuando se habla de trabajo sexual, quiénes ejercen el trabajo sexual, cuáles son los retos en el ejercicio de sus derechos y sobre todo cuál es la atención digna que se debe dar desde las instancias del servicio público, ¿no? Y como trabajadoras sexuales, su parte, o sea, ya con las plataformas y con redes sociales, ya el trabajo sexual evolucionó también, ya no es necesario que vayan y estén físicamente en un punto, pues como se decía antes. Ahora, ¿qué necesidades tienen las trabajadoras sexuales más allá de reconocerles todos los derechos que tenemos? O sea, ¿qué garantías requieren actualmente con esta evolución que se ha tenido? Sí, el trabajo sexual en calle no va a dejar de hacerse. Ese es un tema que hay que cultural señalar, incluso. cultural, ¿no? Es un tema que va a existir siempre. A partir del tema del COVID, se ha abierto otras puertas, las redes sociales, páginas, etcétera, ¿no? Se han tenido más acción en estos campos, ¿no? Sin embargo, creo que es importante señalar que aquellas compañeras, hay que pensar también en aquellas compañeras que están más rezagadas, porque hay compañeras que pueden tener el acceso a las redes sociales, al uso de las tecnologías, ¿no? Y que a partir de eso pueden generar ingresos, ¿no? Pero aquellas compañeras que tienen estas brechas que están muy marcadas, que no les van a permitir acceder a estos espacios. Y creo que nosotras sobre todo pensamos principalmente en aquellas compañeras que tienen estas brechas de desigualdad muy marcadas, ¿no? Compañeras trans migrantes, compañeras trans adultas mayores, compañeras trans que viven con alguna enfermedad, alguna discapacidad, ¿no? Y que son aquellas que tienen pues cerradas muchas de las puertas, ¿no? ¿Qué pasa justo con, ya para concluir, dos preguntas, qué pasa justo con las hermanas trabajadoras sexuales de la tercera edad que quedan mucho más vulnerables? Y otra cosa, ¿hay una interés de las hermanas trabajadoras sexuales en hacer activismo, en que se les reconozcan sus derechos, en esta lucha, digamos, contra el sistema? Yo creo que hay procesos que se han venido dando en la Ciudad de México, voy a hablar de la Ciudad de México, hay procesos que se han venido dando de las trabajadoras sexuales en favor de sus derechos humanos. Desde el tema de luchar contra el tema de la criminalización hace muchos años, desde el momento en el que se logra la derogación del trabajo sexual en la Ley de Cultura Cívica. Hace 2 años hicimos una manifestación hacia el gobierno de la Ciudad de México, y a partir de ahí un poco fue el antecedente también de estas mesas que se abrieron aquí en la Ciudad de México. Entonces, ha habido esta resistencia, como decimos, ¿no? Las compañías resisten poniendo el cuerpo, eso es un tema. Poniendo el pecho. Sí, efectivamente. Esa es una parte importante. Y en ese sentido creo que la lucha de las trabajadoras sexuales va a continuar, porque hay esta necesidad del reconocimiento de sus derechos humanos y de detener la violencia y el estigma que hay a su alrededor, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay problemas como muy claros, como denunciar al vecino que las hostiga, que les tira cosas, ¿no? Cuando es la persona que vive ahí, o al policía. ¿Cómo denunciamos al policía que es el que está en la zona donde se ejerce el trabajo sexual? Entonces, me parece muy importante hacer visible el tema. La violencia es una violencia cotidiana, se ejerce por instituciones como la policía, se ejerce por personas como los clientes, por los transeúntes, los vecinos, y esto nos habla de un entorno social negativo. Hostil. Ahí hay una etiqueta negativa, un estigma que hemos generado sobre las personas que ejercen trabajo sexual, de decir, estas personas tienen menos derechos que otras. Y eso es importante, que esto ya no ocurra, porque esto es un tema de necropolítica. Justo como instituciones, Berenice, preguntarte, ¿cómo crear confianza para que las trabajadoras sexuales se puedan acercar a una COPRED, por ejemplo, a realizar sus denuncias? Esa es la primera pregunta, y la segunda es precisamente, ¿a dónde se pueden acercar para hacer estas denuncias ahí en COPRED?
Creo que la primera parte relevante es información, ¿no? Es decir, que sepan qué es lo que puede hacer el Consejo y hasta dónde puede acompañarles, qué es nuestra obligación, obviamente, como instancias de gobierno que nos toca hacer, pero también cuáles son las limitantes, ¿no? Porque a veces sucede que esta desconfianza surge de esperar que se resuelvan cosas que no están en las manos del Consejo o que tenemos limitaciones para hacerlas o que les toca otras instancias y entonces viene un poco esta desconfianza de decir, entonces no hacen nada o no pueden hacerlo. Pero si no hay claridad de qué es lo que podemos hacer y hasta dónde, bueno, pues es justo difícil cumplir las expectativas a veces de las atenciones, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, saber que siempre hay una obligación del Estado en responder en la protección, información, sensibilización y restauración de los derechos de las personas. En este caso estamos hablando de quienes viven y transitan en la Ciudad de México, que el Consejo tiene líneas telefónicas, está también la línea de Consejo Ciudadano, tenemos un correo y pueden también en algún momento acercarse de manera presencial en el caso de que necesiten información o que se les asesore si están viviendo un acto de discriminación o no. Decir también que la línea de trabajo del Consejo es esto, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que hay otras instancias que deberían de responder a otros derechos que tienen que ver con las personas, como las comisiones de derechos humanos, Secretaría de Salud, el Instituto de las Mujeres, el Instituto de las Personas con Discapacidad. Es decir, hay toda una estructura de gobierno que tiene que responder a las diferentes necesidades y derechos de las personas y eso también es importante. Conocer que hay programas, que hay becas, que hay apoyos para quienes no tienen trabajo, para quienes viven con discapacidad. Entonces, es un tema de corresponsabilidad donde la ciudadanía se informa de qué tiene que dar el gobierno y cuáles son nuestras obligaciones y el gobierno cumple con esas exigencias, ¿no? Y decir que es un espacio abierto al diálogo, que también el espacio es suyo, no lo prestamos, el espacio es suyo. Lo prestamos en el sentido de que tenemos que agendar, ¿verdad? Porque si no se nos llenan los espacios. Claro. Pero en el momento las mesas que se han hecho con autoridades, se han hecho con otras compañeras y compañeros, personas en general trabajadoras sexuales, se han hecho con otras organizaciones, se han hecho con personal del Consejo. Entonces tenemos un espacio ahí amplio para el diálogo, para la sensibilización, para las propuestas que vienen desde sociedad civil y podemos ir como trabajando de la mano y acompañando, aprovechando que estamos en un momento de esto que decía de transición. Ajá. Y de voluntades políticas. Ajá. Para poner el tema en la agenda y que no se pierda lo que se está esperando hacer de manera legislativa, ¿no? Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Berenice. Continuamos con más. Mis preciosas, seguimos con las recomendaciones navideñas y mis hermanas Turbulence, La Burrita Burrona y Mamá Mel están contándonos la verdad de la Navidad con una divertidísima obra de teatro. No se pueden perder esta historia de Navidad con mis hermanas el 19 de diciembre en Guadalajara, en el Teatro Galerías, el 20 de diciembre aquí en la Ciudad de México en el Auditorio Blackberry y el 21 de diciembre cierran estas funciones en el Auditorio Pabellón M allá en Monterrey. Así que busquen sus boletos y apoyemos el drag teatral, el mejor de los éxitos a mis hermanas. En X vi este video donde la página que comparte dice: no es Haití, es la Colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, que encabeza Sandra Cuevas. Esta es la CDMX que administra Partido Morena y el país que gobierna López Obrador, donde puede venir cualquiera a imponer sus usos y costumbres, aún por encima de todos, y nadie dice nada. Pero lo peor del caso son los comentarios, dando un verdadero ejemplo de xenofobia y racismo. Y les leo. Dice: yo apenas regañé a uno de esos que estaba tirando basura cerca de ahí y ni me hizo caso. Deben de respetar este país que los está tolerando. Es un asco ya en ese lugar. Urge que los manden a Sonora o no estén lejos de aquí. Etiquetan a Sandra Cuevas y dice: apóyanos para que ya no estén ahí, es una bomba de tiempo. Seguro que no es Haití, juraría que es Haití. A esos mugrosos los deberían de reportar. Pasé por la plaza en la mañana y un niño me pidió dinero. ¿De verdad ya ponen a los niños a pedir dinero? Lo que no tienen es vergüenza. Incluso uno de ellos dice: ¿qué tan flamable puede ser esta zona? Y así son los comentarios que dicen.
La verdad me da muchísima lástima cómo los mexicanos estamos replicando los comentarios que durante muchísimos años nos quejábamos de los vecinos del norte. Estamos replicando exactamente lo mismo que lastimó, pero que sobre todo estigmatizó y que creó una versión negativa de los mexicanos. Es decir, durante muchísimos años los estadounidenses nos vieron como intrusos, como un problema social, como una plaga que iba a cometer delitos a sus tierras. Pero para sus sorpresas, la verdad es que los mexicanos en el norte le dieron un levantón a la economía y la clase trabajadora de ese país. Hoy en día tenemos que ser humanos, entender que salen de sus países obligados por la violencia o la situación política o económica. Quieren una mejor vida y por eso dejan su hogar y sus familias. Créanme que no creo que una persona se arriesgue a perder la vida o a ser víctima de algún delito, no más porque sí. Las razones son de muchísimo peso para poder tomar una decisión tan fuerte. Los mexicanos somos más que los estereotipos. Los mexicanos sabemos tenderle una mano a las personas que lo necesitan. Ellos quieren una vida mejor y si en nosotros está el poder ayudarles, hay que hacerlo. Hay que hacerlos. Acerquémonos, conozcamos cuáles son sus necesidades y cómo podemos sumar. Nosotros podemos hacer un México mejor. No juzguemos desde el privilegio. Conozcamos sus realidades y les puedo apostar que en su perspectiva va a cambiar completamente. Las hermanas y hermanos migrantes no quieren hacerle daño a nadie, solo quieren una vida mejor. Y esa es la verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mándenos sus mensajes, díganos qué es lo que quieren ver. Los buenos comentarios son una apapacho al corazón y los malos nos enseñan el por qué tenemos que seguir haciendo este programa. Yo soy Amanda y esto es Mi Verdad.